Bienvenidos a Hora Clave, el primer programa político de la semana. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Damos nuestras direcciones. Como siempre, buenas noches para todos. Para comunicarse con Hora Clave, horaclave@c5n.com. Allí están los mails, horaclave@c5n.com. Muy bien. Yo voy a hacer una pregunta un poco abstracta. En la lucha por el poder, porque estamos en la lucha por el poder de los K contra los anti-K, ¿cuál es el año decisivo? ¿2011 o 2009? Que está ahí en la pantalla. ¿Cuál va a ser? Uno dice, bueno, 2011, porque ahí se resuelve la presidencia. Otro dice, no, cuidado, que el 2009 va a gravitar sobre el 2011. Y entonces lo que importa es el 2009. Y nuestros principales referentes políticos de la oposición han optado en un sentido o en el otro, porque Macri juega el 2011. Es evidente, más lo ha dicho y lo cree. Él cree que la partida se decide en el 2011, cuando él supuestamente espera ser candidato a presidente, y cuando él supone que los Kirchner van a tener un desgaste ya irreversible. Esta es la estrategia de Macri, pero una estrategia que lo lleva a bajar el tono, a concentrarse en la ciudad, a no atacar a los Kirchner, ¿no? De manera que es como que lo va debilitando y opacando, porque está esperando al 2011 y piensa que hasta entonces él tendría que hacer algo así como la plancha. En cambio, esta convergencia opositora que se está insinuando ya, Carrió, los radicales, Juez, etc., cree en el 2009. Cree que la lucha se decide en octubre, dentro de 10 meses prácticamente, en el 2009. A mí, personalmente, me parece que el 2009 es más importante, por más que uno diga, bueno, pero dime, el 2011 es la presidencia, el 2009 son las bancas. No. ¿Por qué digo? Es más decisivo el 2009, porque supongamos que el 2009 ganara Kirchner de nuevo. Si Kirchner ganara el 2009 otra vez, las tendencias hacia el monopolio del poder, hacia el despotismo, digámoslo claramente, hacia la suma del poder en manos de Kirchner, del 2009 al 2011 se va a acentuar quizá decisivamente. Entonces, si Kirchner gana en próximo octubre, todo esto que hemos estado viendo, que es la concentración del poder en Néstor Kirchner, se va a acentuar hasta hacerse quizá irreversible. Por otro lado, si pierde Kirchner en octubre del 2009, se le va a hacer muy incómoda la situación al oficialismo por varias razones. Primero, puede empezar a perder votaciones en el Congreso en serio, porque él tiene mayoría en el Congreso. Con mayoría perdió contra el campo, perdió la 125, y bueno, y va a ganar la JP, pero no por mucho. Entonces, si con mayoría suscita dudas el kirchnerismo, imagínenselo en minoría. ¿Ustedes se imaginan un país que en octubre del año que viene el kirchnerismo quedara en minoría en el Congreso? No solamente le empezarían a votar una cantidad de iniciativas contra, como fue la del campo, empezarían a multiplicarse las iniciativas al estilo del campo, sino que lo arrinconarían tanto que inclusive los más agresivos de los opositores, vamos a ver a Elisa Carrió, que ya le pide juicio penal a Kirchner, está pidiendo que vaya preso. Esa hostilidad, con un Congreso a favor de la hostilidad, puede convertirse en un clima poco respirable. Y entonces aparecen los escenarios, por ejemplo, del juicio político. Si tiene minoría en el Congreso, ¿no le van a hacer juicio político? Usted dice el juicio político es impensable. No es tan impensable. A Collor de Mello en el 92 lo echaron con juicio político. Y a Nixon en el 74 lo echaron por juicio. Es un mecanismo, digamos, perfectamente legal, perfectamente normal en las democracias. Así que yo diría que en el 2009 se juega mucha cosa. Se juega el poder total de Kirchner o se juega, casi diría, la derrota casi definitiva de los Kirchner. Eso es en el 2009, ¿no? Por supuesto yo comprendo que el largo plazo importa. Por ejemplo, que a veces hemos llamado acá el post-kirchnerismo, que va a venir tarde o temprano, tiene que pensar no como se pensó la alianza. Por más que haya una convergencia opositora ahora, tienen que hacer un proyecto.
tienen que tener un programa común, ¿no? Así que a largo plazo es muy importante, digamos, lo que haga la oposición en dirección del post-kirchnerismo. Pero para llegar a esa especie de meseta o de llanura, hay que pasar por el desfiladero de 2009. En el 2009 se decide, creo, la suerte política del país, en un sentido o en el otro, ¿no? Así que yo concluiría esta breve introducción diciendo, por supuesto el 2011 importa, pero lo que más importa en la lucha por el poder en la Argentina hoy es octubre de 2009. Hacia allí corren todos los factores donde van a librar quizá la batalla políticamente decisiva para la Argentina del próximo futuro. En el próximo bloque, Elisa Carrió. Doctora Carrió, muchas buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. La veo muy risueña. Sí, estoy bien. Le dieron tranquilo. Flores. No, yo quiero aclarar que me dieron la ordenanza, me regaló. Yo subí con las flores, pobre, y después Pero quedó lindísima la foto. Claro, igual. La foto decía todo. Era una vieja ordenanza del comité radical que me amaba, que me esperó con las flores. Ahora, Elisa, hay dos temas para usted, naturalmente. Uno, digamos, por lo positivo, la convergencia, que evidentemente ya ha avanzado mucho, ¿no es cierto? La convergencia, coalición cívica, Unión Cívica Radical, juez, todo eso. Y por otro lado, la acusación a Kirchner y sus asociados. No sé por cuál quiere empezar. Por la que usted quiera, son simultáneos. Empecemos por Néstor. Bueno. ¿Por cuál? Por Kirchner. Sí, me parece que decirle que son una banda de ladrones y no hacer la acusación pública es una falta de seriedad. En segundo lugar, me parece que es tan obvio esto. En obra pública, en petróleo, en juego, en transporte, los mismos actores, las mismas coimas, la misma facturación trucha, el mismo jefe, el mismo subjefe, el mismo valijero. Miren lo de Venezuela, porque estamos encontrando ya el punto de cuál es el origen del dinero de todas las valijas que trae Uberti mensualmente de Venezuela. En Venezuela hay dos negocios. Uno determinó la salida de un embajador, pero ¿cómo era? Estaba el fondo, a ver. Fueloy se llama, ¿no? Ellos vendían a nosotros Fueloy y esa plata iba a un fideicomiso que era para pagar alimentos que se exportaban de la Argentina. Entonces, el embajador de carrera en Venezuela empieza a ver que salen fondos de ese fideicomiso y vuelven y avisan, pensando que eran los venezolanos los que estaban haciendo negocios y eran los argentinos. Ahí lo sacan al embajador, no es que investigan. Y ahí es cuando va Nilda Garre. Este es uno de los negocios, el juego financiero con los fideicomisos. El otro es que entonces las empresas agroalimentarias que exportaban tenían alguien que les acordaba acá en Cancillería, nosotros vamos a dar el nombre en la ampliación de la ratificación, cuando estaba la exportación le decían, lo va a visitar Uberti. Es 10% acá, 15% en Venezuela, es decir, que de cada exportación un 25%, y eso es en realidad las valijas periódicas de los negocios irregulares entre Chávez y Kirchner. Tenemos ya algunos testimonios y ojalá todos los gerentes de exportación que pido la citación digan la verdad. De todas maneras van a ser citados como testigo bajo juramento de decir verdad, porque yo creo que voy a dirigirme a los empresarios de la Argentina. Ellos fueron extorsionados, pero tienen que contribuir a la verdad. Nosotros vamos a dar garantías después de que ellos no tengan una condena. Pero tenemos que poder contribuir entre todos a la verdad y sacar esta asociación ilícita tan clara. Yo nunca tuve tanta paz, es como mi problema de conciencia era no hacerlo. Yo tenía siempre miedo de hacerlo, aunque tuviera todas las pruebas, porque decía le van a garantizar impunidad. Pero como ahora es mayor el temor que yo tenga que se quieran ir del país y no tengan causa abierta, que tengan causa abierta cuando se quieran ir del país.
Y como sé que están aterrados y que el círculo se les está cerrando y que Lázaro Báez ya no sabe qué hacer con la AFIP porque hay 500 millones de dólares de facturas truchas y los funcionarios de la AFIP no pueden esconder esto, y está aterrado Cristóbal López, están aterrados, y no voy a polemizar yo la verdad con Kirchner porque es como polemizar con el gordo Valor, así que yo no lo voy a hacer. Por más que te diga fracasada. A mí me encanta si Cristo fracasó. Bueno, fracasada, diría yo, en el corto plazo, porque esto viene de Claro, otra por eso dirección. siempre hay resurrección, el fracaso de la cruz y después viene la luz, así que no hay problema, al contrario, es un agravio que me gusta. Es un agravio que me gusta, además me encuentra espléndida, porque lo importante es estar espléndida, aunque uno esté fracasado, sexagenario, todo uno tiene que ser espléndido y me encuentra espléndida. Así. Cuando vos decís que se van del Igual me gusta más el agravio de que no tengo todos los patitos, ese de los Fernández era línea. divino, pero lo dejaron de decir, no sé por qué. Cuando vos decís se van del país, ¿es metáfora? No, es una posibilidad cierta. En toda la historia del mundo, los que robaron todo a los países, en algún momento huyen. Usted está como cortándoles la retirada, en una palabra. No, lo que quiero es que haya una orden de detención y que si no Interpol actúe, no vaya a ser que todos vivan en Venezuela en la playa. Es así, es simple, de duro, de sencillo. ¿Es ahora o es antes? Pero es ahora. Bueno, por eso yo decía en el editorial de entrada, acá, bueno, usted tiene otra idea, que el 2009 es el decisivo, decía yo. Yo creo que acá hay dos cuestiones. En primer lugar, lo importante ahora es la otra cuestión. Nosotros nos reunimos con Luis Juez, a quien yo agradezco públicamente y quiero decirle a toda la nación que fue la persona más importante que inicia esto, porque a veces otros partidos son más difíciles hasta que logran acuerdos, etcétera. En cambio nos reunimos con Luis, que ya veíamos creando una relación de confianza mutua de bastante tiempo, o sea que no era una reunión... pero decidimos los dos que teníamos que dar los pasos generosos para unir a la oposición, para unir a los que pensamos común, que había que ofrecerle a la nación otro marco y que nosotros teníamos la libertad suficiente por ser liderazgos con estructuras flexibles para iniciar esto. Y que esa conversación no tenía que ser nosotros los convocamos, sino ir nosotros a donde ellos nos pidan. También fue muy generoso Luis Juez en el sentido de yo voy a hablar con Wiener, pero muy generoso en el sentido de decir, bueno, andá vos primero a hablar con la Unión Cívica Radical, de modo tal que ustedes saben que en Córdoba los acuerdos son más difíciles, así que quiero reconocer esto y también reconocer la actitud de Gerardo Morales, que inmediatamente, bueno, todos los que nos recibieron ahí, ustedes saben que somos amigos de toda la vida. La verdad es que Mario Negri, Ricardo Esclavera, era un reencuentro, yo me reía porque ahí se hacían las reuniones del gabinete en la sombra de Terraño, que yo me divertía muchísimo con ese gabinete. Así que, pero también estamos al mismo tiempo con Gerardo Contegrán preparando un desayuno con gente intermedia del propio peronismo, mucha ya ligada a la coalición cívica, porque me parece que acá hay una clave para el futuro de la nación. Hay algunos que tienen la idea de que la historia tiene que seguir como a partir del 45, peronismo, no peronismo, y este es el mayor error. El más fecundo acierto es que pueda haber un salto de esa cultura de la antinomia, de la cultura de la ley divorciada de la cultura de la acción, y que haya una reconciliación, una integración de un sujeto histórico que englobe bajo los principios de la ética de Alem, de la república de los liberales y de los radicales y de la justicia social y del peronismo y del desarrollo económico fronticista, un sujeto histórico que se amplíe y que pueda expresar una vocación histórica para adelante de reconciliación y no de antinomia. Si volvemos al pasado, me parece que esto no producimos un salto histórico, ¿no? Es muy interesante lo que sucedió en Estados Unidos. Cuando yo hice la recorrida de mitad de camino, yo hice la recorrida, pero era la elección de mitad de camino, me di cuenta cómo era la coalición demócrata. Era muy interesante porque eran mujeres, negros, hispanos, clases altas, blancas. Digo, Obama expresa eso. ¿Qué hizo Estados Unidos frente a una gran crisis? Saltó. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos crisis? Saltamos para atrás. Miren cómo Estados Unidos salta para adelante. Y entonces es muy importante que la Argentina vea en este momento que hay un salto para adelante, que hay futuro,
pero que hay futuro cierto, republicano, consistente, serio, y que tenemos que entender esto como un aprendizaje para no volver al lodo del pasado o a alguna de las formas del cinismo del pasado, ¿no? En ese inventario que estamos haciendo, Lilita, hay dos nombres que me gustaría incluir. Primero Alfonsín, que evidentemente amplió la primera impresión que hubo, era que Alfonsín estaba como medio dudoso, ¿no? Y otro Wiener, porque Wiener votó con Kirchner en el Congreso. Dos respuestas difíciles. La primera, yo sabía que todo iba a salir bien y hoy estaba todo bien. Él también tenía que hacer algunos equilibrios internos, ¿no? Así que yo de eso no tenía dudas, por eso callé, dije, a mí me toca ser generosa, no. Yo sabía que esto terminaba bien. Él es un gallego, así que primero se enoja y después se amiga. Y en segundo lugar, respecto de Wiener, lo tiene que responder él. Ahora, el viernes Giustiniani dijo muy concretamente, no se está maduro para un acuerdo electoral. Es raro que diga Giustiniani eso, porque estuvo maduro para el acuerdo conmigo para la presidencia de la República, pero de todas maneras, yo lo quiero mucho y vamos a seguir hablando, lo que sí es una contradicción, ¿no? Ahora, lo de Wiener, Se ¿no? estaba maduro el año pasado para tener diputados socialistas, no se está maduro ahora. A mí me impresionó una cosa de Wiener, ¿no? Pero nosotros vamos al diálogo, digo, el que no esté maduro esperamos. Claro. Si acá lo más importante es que todos los que no estén maduros nosotros podemos esperar, lo importante es que haya un núcleo y cada vez más un núcleo mayor de carácter concéntrico que le ofrezca este futuro. Y los que tardan en madurar vendrán después, pero van a madurar, no se preocupen que maduran, y si no la necesidad electoral hace madurar a todo el mundo el año pasado y el año que viene, así que no hay problema. Ahora, a mí lo de Wiener le digo, lo que a mí me impresionó de Wiener es que tuviera las cuentas fiscales de Santa Fe mal, como para hacer posible que lo apretaran como lo apretaron, ¿no? Yo no quiero dar una respuesta porque podría ser malentendida y la verdad que nosotros estamos buscando acuerdos. Él tiene que responder. ¿Qué se dice a la gente que dice la alianza otra vez? No, al contrario, al contrario. En primer lugar, el pueblo me pedía en la calle a gritos, y ustedes también, que una a la oposición. Resulta que se une la oposición y ahora dicen por qué se unen. La verdad que hay un rasgo un poco histérico, ¿no? Al contrario, la gran diferencia, yo viví la alianza, la verdad que se encontraron y se conocieron en un programa de televisión. Es muy distinta una foto dura entre Terraño, nosotros que la vivimos, Chacho, venían de dos culturas, no se habían creado climas de confianza, ni se trataban siquiera en el Parlamento, a nosotros que vamos al radicalismo donde nos encontramos con hermanos, porque yo quiero entender también que para nosotros, muchos de la coalición son radicales, otros vienen del peronismo, pero muchos de estos son nuestros íntimos amigos que tuvimos que dejar en la votación de plenos poderes a caballo, con un enorme dolor. Y esto también marca un punto de reconciliación de la Argentina, digo, como sucedió en España. Para mí son mis hermanos, yo no dejé de ser amiga personal de ninguno de ellos, pero fue un gran dolor. Ustedes se imaginan sola yo en una banca en ese momento, así que además estas conversaciones vienen madurando de hace mucho. Yo con Oscar Aguad hemos sido convencionales juntos en la convención constituyente, con Mario Negri hemos sido compañeros de banca, con Fayad, con San. Yo he ido a hacerles campañas a ellos desde el año 96, digo, a muchísimos de ellos, así que esto es también, y quiero decir algo, porque dicen, y los acuerdos programáticos, las cuestiones ideológicas, en realidad la coalición cívica es un partido, una fuerza de principios, quisimos salir de la ideología porque no es lo que viene en el siglo XXI, pero yo recordaba anoche que en realidad el único partido de principios no ideológico que tuvo la Argentina fue el Partido Radical. Alem y el krausismo de Irigoyen hicieron un partido de principios, de composición de clases medias, con opción por los pobres, republicano, etcétera, de modo tal que la confluencia es absolutamente natural. Nos hemos criado en la misma casa. Ustedes piensen que mi bisabuelo fue intendente de Irigoyen. Dos nombres, López Murphy y De Angeli. Me parecen dos personas valiosas, y ya se verá, son sus decisiones, ¿no? También en estas cosas hay una cuestión de madurez. Nosotros no digo, los acuerdos están hasta acá, después se va a ver, y todo esto tiene que ser conversado, dialogado, y me parece que lo mejor es el silencio, ¿no?
en el sentido de las especulaciones. Ahora, un pequeño acto de imaginación, ¿no? Supongamos que en octubre el kirchnerismo pierde su mayoría en el Congreso, queda en minoría en el Congreso. ¿Qué escenario hay a partir de ahí? Empieza a perder votaciones, se terminan los superpoderes. ¿Hasta dónde puede llegar esa situación? La verdad es que yo no estoy pensando en el 2009, así que no se lo puedo contestar. La cuestión económica me devora, la cuestión económica y social me devora en el sentido de que a partir de estos acuerdos que son necesarios, porque si no la gente está en crisis económica y social y no tiene nada, entonces tiene que mostrársele el futuro, pero ahora hay que ocuparse de la cuestión económica y social que es gravísima en el interior, seguramente después lo van a contar juez y Aguad, es gravísima, pero gravísima, bueno, y ustedes lo saben. Y se va a agravar, se está empezando a romper la cadena de pagos, no hay crédito, empiezan despidos en todos los lugares. Entonces, la verdad es que yo hoy estoy atrapada por la cuestión central de la Argentina. Miren que yo en agosto, fines de agosto, estaba invitada a Biarritz y ahora a otros lugares del mundo y dije, yo no viajo más, para que yo no quiera disponer siquiera de las vacaciones de enero. Digo, uno tiene que poder acompañar. A ver si ustedes me pueden, si yo le puedo ser más explícita a la gente. La Argentina está progresando en un gran aprendizaje, pero en ese gran aprendizaje donde tiene el futuro absolutamente abierto, tiene una zanja. Y esa zanja es lodo. Y ese lodo es inevitable. A ver si me habla menos metafóricamente. No, es así. En el medio de ese futuro usted tiene muchos problemas, como esta asociación ilícita, como respuestas incorrectas a la economía, como desconfianza, como indiferencia, me siguen, desconocimiento, etcétera. Bueno, esto de alguna manera genera lodo en la Argentina. ¿Cómo seguimos al 2009 si esta señora, que ya a esta altura estoy rezando por la señora, les cuento, porque yo ya no sé qué hacer por la señora, vieron que yo no la toco, digo, el marido sí, porque los maridos no. Digo, pero no la toco por su autoridad institucional, pero tiene que revertir la cuestión, no me puede decir que que hay más empleo que el año pasado cuando está parado el interior. Esta señora no le puede decir a la nación que está haciendo algo para mejorar el crédito mientras suben las tasas de interés. Esta señora no se da cuenta que esto significa hambre, que hay gente que va a cerrar negocios, que no va a haber empleo, que hay gente que no va a poder comer. Esta es la cuestión que si no resuelven, y la tienen que resolver, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que ese tránsito sea el más doloroso posible. Entonces, me parece una falta de respeto empezar a hablar de las elecciones del 2009 cuando la gente está siendo despedida en este momento a lo largo y a lo ancho del país, cuando el campo se está fundiendo en este momento y si no le cambiamos las reglas no hay año que viene, cuando en este momento en el conurbano los problemas de inseguridad de la población son enormes y los despidos son enormes. Entonces, nosotros queremos mostrar este acuerdo, pero no como una especulación política, sino mostrar este acuerdo para decirle a la nación entre todos que tenemos la grandeza y la generosidad de mostrarle un futuro abierto para mañana, pero al mismo tiempo nos tenemos que ocupar de los problemas de la sociedad, que son la seguridad, es tremendo el conurbano bonaerense, que es la economía. Hoy es la economía, es dramática la situación económica, están mintiendo de que la situación económica es buena. O que está mejorando. Es dramática la situación de la economía. Ahora, vos decís que preservás la autoridad de la presidenta. La percepción es que quien gobierna es Néstor, definitivamente. Bueno, ahí le hicimos la demanda por asociación ilícita. Ahora, Lilita, hay una cosa... Pues eso es una dictadura. Si en un país republicano, en cualquier examen dice, si en un país gobierna una persona que no detenta el poder, no tiene responsabilidad, no fue elegida por el pueblo, la respuesta es una dictadura. Si la respuesta, lo que ustedes me dicen es Kirchner tiene todo el gobierno de la Argentina, lo cual parece ser cierto, el poder, esto es una dictadura. Gobierna alguien de hecho en la Argentina, no elegido, no conforme a la Constitución, sin responsabilidades institucionales y políticas. Esto es una dictadura. Para completar la conversación, Lilita, hay una paradoja en todo esto, ¿no? Yo cuando decía el comentario inicial, me pasé de 2011 a 2009, y ahora según usted, está demasiado lejos el 2009. Digo, las cuestiones que afectan a la nación están muy cerca, están ahora, son ya.
Y nosotros no tenemos, la política no puede, la política necesita hacer acuerdos para mostrar el futuro y para canalizar el 2009, pero necesita, en tanto representación, ocuparse de los despedidos de hoy, del campo de hoy, de la seguridad de hoy. Entonces hicimos este gran esfuerzo todos, pero todos también desde el Parlamento y fuera del Parlamento tenemos que empezar a defender a una sociedad de esta situación. Total, lo otro ya está, lo del 2009 ya está. El 2009 va a ser maravilloso, la oposición va a ganar, eso está todo bien. El problema es que lo que no está todo bien es lo que está pasando en nuestro pueblo en este momento. 10 segundos, ¿el fallo de la Corte ayuda en lo institucional por la libertad? Ay, es maravilloso ese fallo de la Corte, esa Corte es lo más. Miren, lo que no pudo hacer la política en 50 años lo hizo un fallo. Va a haber una cierta anarquía inicial, pero es maravilloso porque reordena, es un tiro a la cabeza del poder sindical corrupto que ha gobernado la Argentina por los últimos 50 años, con el peronismo, con las dictaduras, con las democracias, es el único poder que se mantuvo. Así que, bueno, Dios sabe cómo hace las cosas, mire por dónde se está yendo Moyano. Lilita Carrió, muchas gracias por esta conversación. No, al contrario. En el próximo bloque, uno de los asociados de Lilita, Luis Juez. Luis Juez, bienvenido al programa. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Me pasó una cosa rara, pues siempre pasa con Lilita, ¿no? Yo cuando hice el comentario dije, no pensemos en el 2011, el tema es el 2009, me adelanté. Y ella vino y me dijo, no pensemos en el 2009, hay una crisis ahora. Y la oposición tiene que mostrar que está preparándose para lo que pueda venir. Pero eso se trata, porque los despidos están operando ahora. El cordón urbano de mi provincia, hoy tenemos 5.000 empleados que están, algunos con vacación anticipada, otros se encuentran en condiciones de despido, otros le han suspendido turnos, otros le han suspendido hora extra, algunas líneas. El paso previo al despido, o sea, hoy es el problema. Claro. Y digo, y se lo decía recién fuera de micrófono, hay que ser prudente. Yo mire que yo casualmente no sé una de las virtudes que cultivo, pero hay que ser prudente en este momento, porque hay algunos que están gobernando y tienen que estar acá. El tiempo del que gobierna no es el mismo tiempo de los que no tenemos responsabilidad de gobierno. Entonces yo digo, a los empujones no, tranquilos, vayamos viendo, que la gente vaya viendo que se está armando algo, que vaya viendo que vamos coincidiendo en cuestiones concretas, que aparte de juntarnos de vez en cuando a tomar un café, también actuamos en conjunto en temas que a la gente le resulta urticante, molesto, violento, pero seamos prudentes para entender de que a nadie que anda corriéndolo, que va a haber tiempo, que los tiempos no son de todos iguales. Y si nosotros logramos eso, y si nosotros logramos mostrar a la gente que oposición ya somos opositores, ¿qué más tengo que hacer yo para mostrarme opositores de gobierno? Ahora tenemos que mostrarnos como si realmente tenemos capacidad de ser nuevos oficialistas. La gente quiere saber si tenemos capacidad alguna vez de gobernar esta Argentina. Y tenemos que tomar en cuenta los errores. Yo digo, mire, esta cuestión de hacer público una serie de conversaciones que venimos sosteniendo con Carrió, a mí me ha traído también un costo increíble dentro de mi espacio, porque la verdad, digo, pero hay que explicarlo con claridad meridiana, diciendo, bueno, pero ¿qué tenemos que esperar para empezar a charlar? ¿Qué hay que esperar? ¿Que la sociedad se desintegre? ¿Que la sociedad, que este gobierno nos siga llevando puesto como para los que más o menos cultivamos los mismos valores, los mismos principios, aunque nos hayamos enfrentado, aunque nos hayamos maltratado? Porque también de esto se trata. Aunque no tengamos que pensar igual, esto también quiero, doctor, decirlo con absoluta claridad, porque se lo he dicho a Carrió, se lo he dicho a muchos dirigentes importantes del radicalismo con los que me he confrontado y con los que voy confrontado en mi provincia durísimamente. Esto no presupone arriar ninguna bandera, ni perder ningún espacio, ni diluirse en alguna cosa más grande. Esto presupone que cada uno mantenga su individualidad, tratando de construir un espacio más importante, pero también aprendiendo los errores. A la alianza la unió el espanto a Menem y una supuesta bandera de honestidad. Cuando la Banelco dio vuelta al Senado, la bandera de honestidad no era tal. De hecho, Menem no hacía alarde de honestidad, por eso la gente no le pedía honestidad. Y cuando se les pasó el espanto con Menem, la alianza fracasó y puso al país al borde de la crisis institucional más importante que tuvo de la vuelta a la democracia a la fecha. Entonces digo,
Hay que ser prudente, hay que tomar nota de los errores que hemos cometido, que se han cometido, digo, en ese tema yo no he participado en la alianza, pero que se ha cometido, la gente lo tiene bien registrado el tema. Entonces me parece que hay que darse tiempo, hay que ir construyendo, hay que estar firme, hay que ser contundente. Yo creo que el 2009 es la batalla más importante, yo coincido en esto con ustedes, no es el 2011, si no pregúntenle a Néstor Kirchner, es el 2009. No hay 2011 si no hay 2009. Yo lo he dicho en mi provincia, algunos se han enojado y dicen, Juan, no está corriendo. No, yo no los corro, yo digo, si quieren que acordemos ahora, en el 2009, que hay poco para repartir, porque cuando uno tiene que... La generosidad se ve en la miseria, cuando hay abundancia, cualquiera es generoso. Digo, ahora, en el 2009, ¿por qué? Porque creo que es un momento importante, es un punto de inflexión en la democracia y en el sistema que el año que viene... es un momento para ir acordando, para tener todo el tiempo del mundo, para preparar equipos, para preparar propuestas, para prepararnos para gobernar. La gente tiene que visualizar que hay un nuevo oficialismo, que no le tiene miedo al poder, que quiere gobernar, que no está mirando dónde está el helicóptero, que se quiere sentar en el sillón de Rivadavia, que está 4 años, sea quien sea. Yo digo, después veremos quién lo lidera este espacio. También hay que decirlo con claridad. Tampoco hay que poner el carro delante del burro, porque en definitiva hay que construir el proyecto, hay que darle tranquilidad a la gente y después ver quién lo lidera. Seguramente, ¿y quién lidera los proyectos? El más capaz, el más inteligente, el que tiene mayor consenso, en definitiva el que junta más votos. Esto es lo que hay que hacer en cualquier... ¿Quién lleva la cinta de capitán? Y el que tiene mayor predicamento dentro del equipo. Pero primero fundemos el club, después vemos quién juega de 4 y quién lleva la cinta de capitán. ¿Usted está negociando con el socialismo? ¿Usted va a ser el encargado de acercarse? No, eso también yo quiero ser muy prudente. Yo tengo una amistad con Hermes Wiener y me honra la amistad que tengo con Wiener, tengo una amistad con Lischip. Yo de ninguna manera me voy a arrogar esa responsabilidad, que es una responsabilidad. He estado con Giustiniani el otro día, tengo una relación importante con Rubén Giustiniani, pero yo no soy embajador de nada. Yo quiero, poder ser bien claro. Yo durante 3 años, cuando me comí el verso que Kirchner quería construir una Argentina plural, debo haber sido un motorcito. Fui a Santiago a buscarlo a Zamora, fui a buscarlo a Cobo. Cuando Cobo dudaba si venía, decía que en aquel momento tenía terribles dudas de participar en un proyecto con el kirchnerismo. Viajé no sé cuántas veces a Santa Fe, a Rosario, me junté con Chacho Álvarez, con Aníbal Ibarra. Después cuando Kirchner empezó a recular en Mocasines, porque anda en Mocasines, y él tiene que dar explicaciones por qué se quedó con lo peor del peronismo, yo digo, si hubiese empleado la mitad del tiempo que empleé recorriendo, tratando de construir, porque yo soy de los que creo que primero hay que construir arriba para después construir abajo, primero hay que construir una Argentina para después esto trasladarlo a las provincias. La mitad del tiempo que empleé en eso que se llamaba transversalidad en su momento, lo hubiese empleado para recorrer mi provincia, yo gano por 10 puntos la provincia de Córdoba y no por 3 y no me terminan haciendo fraude. Ahora estoy haciendo lo mismo. El otro día estuve en Rosario, probablemente la semana que viene la otra viaje a Santa Fe. Probablemente buscaremos el momento oportuno, porque tampoco no tengo que... Cuando hablaba de oportunismo, digo, hay que ser oportuno. Wiener está gobernando y está gobernando la segunda provincia del país. Entonces, sabiendo que tenemos un gobierno terriblemente jorobado a la hora de los que gobiernan para mirarlo con la chequera, para pegarle con... Este es un gobierno que ha perdido la mística, entonces te maneja billetazos. Entonces hay que manejarse con prudencia con los que están gobernando, porque extorsiona, porque aprieta, porque te quita la obra pública, porque te quita los fondos para pagar jubilaciones, para sostener el déficit de las cajas. Entonces digo, bueno... Prudencia, yo no voy a asumir ese rol. Yo tengo una amistad con Wiener de muchísimos años, amistad que digo la voy a honrar siendo prudente, pero está claro que me encantaría que en algún momento la buena tarea del socialismo en la provincia de Santa Fe pueda irradiarse en el resto del país. Hay algunos que quieren mantenerla ahí, quieren que el fueguito no salga. Yo digo, los buenos ejemplos hay que imitarlos. Yo los 2 meses que gobernaba la ciudad de Córdoba, y te consta vos, Luis, porque vos sos rosarino, la disputa entre los rosarinos y los cordobeses es de vieja monta. Yo siempre dije, muchachos, los rosarinos sacaron 100 metros de ventaja, invité al gabinete completo del Lichi y dije, este es el espejo donde se tiene que mirar mi ciudad. Así que yo digo, el ejemplo de Santa Fe es un ejemplo para imitar, un ejemplo interesante el ejemplo del socialismo de Santa Fe, pero hay que darle su tiempo. Yo digo, el tema de la madurez que plantea Giustiniani es un problema de tiempo, hay que dejar que madure solamente. No cae, si vos movés el árbol cuando la fruta no está madura, no la podés comer, pues está verde. ¿Sabes la conclusión que saco, Luis, yo de acá? La situación debe estar gravísima para verlo a Luis Juez calmo, sereno, pidiendo prudencia. Me parece que acá... No, sí, está grave. Está grave, sí. También estoy madurando. ¿Usted no se siente cambiado? No, tengo un par de años más. Cambiado. No, sí. Yo digo, yo siento que está grave. Y le juro, y mire que yo soy un tipo que soy un canto a la esperanza. Cuando uno tiene un ángel en su casa, como la que tengo yo con Milagro, uno todos los días, yo estoy todo el día pendiente de ver cuando mi hija sostiene la cabeza. O sea, usted me pregunta cuándo caminó Martín o Agustina, que son los más grandes, ni idea. Ahora digo, está grave la cosa, está grave. Yo digo, ojalá la presidenta
que por ahí me parece como Fernando VII, porque reina pero no gobierna, digo, ay, ojalá se dé cuenta que está grave. Yo lo dije en marzo, usted me invitó al programa en marzo, abril, yo vine y le dije, mi provincia está entrando en una parálisis increíble. No se dan cuenta de lo que han hecho, ojalá modifique la resolución, si total es una resolución ministerial, se arregla en 2 minutos. Córdoba se paralizó. Le puedo jurar, después lo va a tener al diputado Aguad, que es un excelente diputado, un tipo que aparte conoce la provincia porque la ha recorrido y la recorre permanentemente, le podrá contar. Yo no estoy haciendo, le estoy dando un diagnóstico de una provincia de las más importantes. Se paró la producción, se paró la industria metalmecánica, se pararon las ventas. Córdoba está viviendo, yo digo, ojalá esta presidenta se dé cuenta de que estamos viviendo un momento delicado que nos obliga inclusive a los que nos jactamos de opositores también empezar a limar algunas asperezas. Yo siempre digo que los ladrones se juntan para robarnos, doctor, y lo que pensamos más o menos igual, para tomar un café nos pedimos un ADN. Digo, y se da lo siguiente, que ahora que nos estamos juntando con alguna gente con las que no hemos sacado chispa, yo me he sacado chispa con Carrió. Yo no comparto muchas de las cosas que dice Carrió. También lo quiero decir con toda claridad, y no tengo por qué compartirla. Y quiero reivindicar mi derecho a poder disentir, a poder coincidir, a poder estar de acuerdo en un montón de cosas. Ahora, hay gente que tiene valores. Si nosotros no somos capaces de juntar a esa gente que tiene los mismos valores, los mismos principios, hoy en una Argentina donde eso está, verdaderamente eso es lo que se está discutiendo, porque a partir de ahí es donde se construye una nueva Argentina, a partir de los valores. Digo, después podemos ver si algunos vienen por derecha o por izquierda estos valores, pero primero a partir de estos valores. Si eso concluimos, seguramente no vamos a tener dificultad. Entonces digo, es un tiempo de prudencia, pero de serena calma, pero de mucha actividad. No hay que quedarse brazos cruzados. Y ahí está Cobos, que lo mencionó, en esos valores. Cobos tiene que definir su situación. Cobos tiene que definir. Es muy difícil que Cobos sea parte de un proyecto a construir cuando ya es parte de un proyecto. Cobos es el vicepresidente de Cristina. Yo el otro día, no quiero ofenderlo, pero Cobos está como Chiquita Legrand, me quedo. Loco, pero si te queda, yo en el lugar de Cobos lo digo con todo respeto. Es como, luego llegas a tu casa y la bruja te esconde la llave del auto, el control remoto no lo encontrás por ningún lado, te manda a sacar a pasear el perro. ¿Qué haces ahí adentro? Digo, si Cobos hoy está en una situación inmejorable, que ahora querer liderar un proceso, también va a tener que tomar algunas determinaciones, es muy difícil, pero esto no va en detrimento de Cobos, lo digo porque la conducta de él, o sea, vos no podés pretender liderar un proceso político con una foto que te sacaste una madrugada en julio, pues se está poniendo amarilla la foto, o sea, no alcanza con eso, digo. Aparte la Argentina necesita liderazgo, no foto. Necesita conducción, necesita proyecto político. Necesitamos mostrarle a los argentinos que después de la pingüinera se puede construir un país que piense en educación, en seguridad, en salud, en justicia, que tenga un país distinto, pero eso hay que darlo, hay que transmitirlo, y por eso dije que más que una oposición hay que construir un nuevo oficialismo, que venga para quedarse, que venga para gobernar, que sepa que vamos a vivir momentos complicados, que no vamos a tener viento de cola como le tocó gobernar a los Kirchner, que vamos a tener el mundo está complicado, entonces vamos a necesitar tipos corajudos, que se animen a tomar la cosa pública y que tengan vocación por la transformación. Bueno, es todo un desafío y hay que empezar a hacerlo ahora, ¿sabes por qué? Si lo digo con claridad. Si esto lo hacemos dentro de 1 año y medio, va a ser un acto de oportunismo. Y ahí conmigo no cuenten. Claro. Yo lo digo con toda claridad. Conmigo no cuenten. Por eso digo, no hay 2011 sin 2009. En el 2009 quieren que nos juntemos o no, veamos en lo poco que tenemos para repartir si somos generosos o no. Porque ese es el momento donde la gente va a ver si lo nuestro es un acto de oportunismo o verdaderamente estamos preocupados por lo que todos nos llenamos la boca todos los días, cada rato, y resulta que cuando estamos preocupados, lo que estamos preocupados es por la lista, para ver si estoy yo. Si figuro, está todo bien, si no figuro, hago la plancha. Digo, el año que viene es un año importante y creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Luis Juez, muchas gracias por esta conversación. Un gustazo, un gusto. Pero me interesa, primero está cambiado este hombre. Tengo más fe. No, pero está cambiado. Yo lo tomo como un síntoma de que la situación se ha puesto tal como para que ustedes también tengan que reajustar su mensaje de alguna manera, ¿no? Yo le puedo jurar que, conociéndome, muchos me dicen, ¿pero qué haces? Pero fíjate vos, las alquimias que estás haciendo. Yo le puedo decir que si hoy mide mi proyección política en Córdoba, y se lo digo, no me la vengo a contar. Hoy estamos excelentemente posicionados electoralmente, pero sería un acto de egoísmo si yo estuviera con la Casio sumando y restando diciendo, no, con este no me junto, con este no, a esto no lo doy bola ahora porque total la gente me va a dar la oportunidad. Es un acto de egoísmo. Este es un momento para muchísima generosidad. Si la gente no visualiza un puñado de dirigentes de un amplísimo marco ideológico con cuotas de generosidad, no nos va a acompañar. Tenemos un gobierno avaro. Necesitamos mostrar una oposición generosa. Luis Juez, muchas gracias. No, gracias a usted. En el próximo bloque, seguimos un poco como juntando a la gente que está convergiendo con su propia personalidad, porque también el juez tiene su personalidad, lo acaba de demostrar, ¿no?
Así que en el próximo bloque vamos a tener a Oscar Aguad. Diputado Aguad, buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por Buenas venir. noches. Muchas gracias. Yo estoy acá, la sensación, hemos tenido dos intervenciones, Carrió, juez, una que viene del radicalismo, definitiva, otro que viene del peronismo, y cada uno a su manera me dan la sensación, los dos, de que hay como una aceleración en la Argentina, quizás por la crisis social, no sé, pero que por un lado por las elecciones que ya se vienen del 2009, no están tan lejos, ojo, y por otro lado, que la situación está tan como, está que quema, digamos, y entonces los dirigentes políticos tienen que empezar a, ya el 2011 ni se habló acá, ¿no? El más lento era yo en el 2009, ¿no? ¿Hay esa sensación? Sí, lo que pasa es que la Argentina viene entrando en una crisis propia, una crisis local, que yo diría que viene desde septiembre del año pasado. La Argentina empezó a tener un problema con el empleo, paró el crecimiento del empleo. Esa fue una luz amarilla en el tablero del gobierno, que trató de minimizarla. Ya en el mes de febrero-marzo, la Argentina empezó a visualizarse un desbalance de su balanza comercial e industrial. Este año vamos a cerrar la balanza industrial y comercial, que son los bienes con valor agregado que compramos, con un déficit de 30.000 millones de dólares. Esto es muy grave para la Argentina porque esto significa que con la compra al extranjero estamos sustituyendo puestos de trabajo nacionales. Y vamos a cerrar con récord de déficit la balanza comercial con el Brasil. Para entender esto, cuando Kirchner entró al gobierno teníamos un superávit de la balanza comercial con Brasil de 300 millones de dólares. Este año la Argentina va a cerrar con un déficit de 4.000 millones de dólares con Brasil. Y además, Mariano, se han ido cerca de 20.000 millones de dólares del país. Esto es una crisis propia de la Argentina. Si a eso usted le agrega el desaceleramiento de la economía mundial, el problema financiero mundial, los problemas de las cuentas externas que tiene el país, que antes le han obligado a este gobierno a dar un salto terrible contra la confianza, que es haberse apoderado de los recursos de la AFJP, la Argentina está en una situación muy complicada, y esto está siendo visualizado no solamente por la dirigencia política, la sociedad en su conjunto está visualizando la improvisación de este gobierno para resolver los problemas de fondo, ¿no es cierto? No, y uno ve, Oscar, por ejemplo, que los esfuerzos que estará haciendo para poner el dedo en el mercado de cambios, Moreno llamando por teléfono a todos los operadores de dólares para que no hagan cosas, quizás hasta amenazándolos, en fin, son como querer parar un aguacero con un balde, ¿no? No sé. Absolutamente. Pero yo lo que noto es esto. La experiencia de la 125, el campo, para la Argentina es una experiencia única, que si la perdemos nos vamos a equivocar gravemente. ¿Quién dio vuelta la resolución 125? ¿Los diputados y los senadores en el Congreso? No, la sociedad argentina. La fuerza de la sociedad argentina, esto es la demostración que el poder reside en el pueblo. El pueblo se movilizó y logró que una enorme mayoría que tenía el peronismo en el Congreso se diera vuelta. Alguien lo tendrá que estudiar, pero de repente las mayorías fueron minorías. Y las mayorías que cambiaron en la calle se tradujeron en el Congreso. Esa es una lectura que hay que hacer la dirigencia política para ver el futuro que tiene el país. Si nosotros hoy no privilegiamos ponerle límites a este gobierno y tratar de reconstruir la confianza que ha perdido el país, nos vamos a equivocar. Para y usted, esto, sí. Perdón, sí. lo quería interrumpir, digo, pero para usted es vital llegar al 2009 en un frente concreto de listas. Yo no digo en un frente. Yo digo, primero, acá hay un documento que hay que tener muy en cuenta, el diálogo. Y el diálogo no necesariamente significa coincidencias. El diálogo también significa no ponerse de acuerdo. Pero lo que no puede dejar de haber es diálogo. Este es un gobierno sin diálogo. Primera cuestión. Se puede armar un frente electoral donde haya una premisa común que es rescatar al país de la improvisación. Superpoderes, Consejo de la Magistratura, avasallamiento de las facultades delegadas,
mecanismos de control, etc. Y hacer una unidad o una alternativa común. Y cada partido puede ir con sus propias listas, pero levantando, o puede armarse un frente electoral. Lo importante es que la oposición tenga como prioridad recomponer la confianza en el país y equilibrar los poderes. Está demostrado que este enorme desequilibrio que ha sucedido en la Argentina en los últimos años ha sido muy perjudicial, más aún cuando uno tiene un gobierno que es improvisado. A lo mejor si el gobierno hubiera tenido el poder para hacerle bien a la Argentina, a lo mejor no haría falta hacer... Pero desgraciadamente hemos tenido que sufrir a un gobierno que ha perdido la fantástica oportunidad de aprovechar el viento a favor. Ahora, fíjese una cosa, diputado, que todo lo que usted está diciendo apunta a algo que es gravísimo, que es la responsabilidad que está tomando la oposición. Es decir, la oposición hoy en día tiene una enorme responsabilidad. Absolutamente. Y si la desaprovechamos, la verdad que la generación nuestra ha fracasado y yo me niego a esto. Construir la Argentina en largo plazo debe ser la premisa. Eso es derrotar al populismo. Es decir, si nosotros logramos... ¿Cómo los argentinos de buena voluntad no se van a poner de acuerdo simplemente en esto? La Argentina que tenemos que construir es la Argentina del largo plazo. Una Argentina previsible, con certidumbres y donde la confianza sea recuperada. La confianza es la matriz genética de la cohesión social. Yo hacía esta cuenta, ¿no? Puede ser que hayan conseguido acumular 30.000 millones de dólares que tenían el CFJP, pero ¿cuántos perdieron a cambio de esos 30.000? No, pero además, Mariano, fíjense esta concepción. Todo el mundo civilizado, los países desarrollados e industrializados, ¿cómo han salido a defenderse de la crisis financiera mundial? Poniendo recursos del Estado en el sistema productivo y en el sistema financiero para que no se caiga la economía y para que no se pierdan puestos de trabajo, porque esta es la verdadera calamidad. ¿Qué ha hecho el gobierno argentino? Exactamente al revés. Le ha sacado plata al sistema económico para financiar las torpezas del gobierno. Argentina tiene problemas en sus cuentas externas para el año que viene. Bueno, sáquele plata al sistema económico. Por eso están empezando a caer los puestos de trabajo en la Argentina antes que en ninguna otra parte del mundo. Diputado, Sí. en este diálogo que usted mencionaba, hay una pata peronista y un sector del peronismo no kirchnerismo. Digo, mañana se va Solá del bloque kirchnerista, está Francisco Narváez. ¿Hay que asumarlos al día de este diálogo? Vea, el acuerdo tiene que ser sobre las coincidencias. Si empezamos con las diferencias, vamos mal. Nosotros hemos construido en el Congreso, a partir de la 125, un bloque de oposición donde está la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el PRO, el socialismo y los peronismos disidentes de la provincia de San Luis y de la provincia de Buenos Aires. Y usted me dice, ¿todos ellos se pusieron de acuerdo? No hemos tenido una sola disidencia. Hemos estado en la 125 juntos, en el Aerolíneas, que es el próximo escándalo que se desata en la Argentina, juntos. Hemos estado en la movilidad jubilatoria juntos, hemos defendido las AFJP juntos. Pero son partidos distintos, Y nos hemos llevado fantásticamente bien con el PRO y con los peronismos disidentes de Buenos Aires y de la provincia de San Luis. Esto quiere decir que cuando el diálogo existe, las partes acercan sus posiciones. Y cuando uno piensa en la nación, no hay ninguna posibilidad de equivocarse. El problema es cuando los personalismos y los intereses sectoriales, se anteponen al interés general de la nación. Eso es el populismo. Claro, y además en la Argentina pasó otra cuestión que yo quiero destacar, el fallo de la Corte. El fallo de la Corte es otra oportunidad para la Argentina. No podemos desaprovechar tantas oportunidades. Ahora, dígame una cosa, Aguad. Usted dice el populismo, evidentemente el populismo nos ha llevado muchísimos daños a la Argentina. ¿No hay otro ismo peligroso en este momento de la Argentina, que es el vedetismo? Y sí, por supuesto. Está bien. Pero ¿sabe cómo se soluciona todo esto? Usted me dice, ¿por qué fracasó la alianza? ¿Por qué fracasa Kirchner? Porque no hay programas de gobierno, no hay rumbo. Ese es el gran fracaso de la Argentina. Y como la Argentina se mide en corto plazo, ¿para qué quiere un programa de gobierno? Son los tiempos electorales los que van marcando el rumbo del país y no los tiempos históricos, la película continuada que tiene que seguir la Argentina para desarrollar su economía, para desarrollar su sistema educativo. Además, lo peor es que en países que están al lado nuestro lo están haciendo. Pero por supuesto. En Brasil, en Uruguay, en Chile lo están haciendo. Lo que está haciendo Brasil, lo de Lula es una cosa increíble, ¿no? Lo que está haciendo Brasil. Y el tiempo,
el tiempo que nos ha sacado el mundo de nuestros desencuentros, porque este fenómeno tiene que ver con nuestros desencuentros. Claro, somos nosotros. Pero claro, las antinomias siempre entre nosotros, los personalismos, los ismos. Y esta Argentina del corto plazo. Como radical, ¿a dónde lo pone a Cobos? Yo creo que Cobo es un dirigente que ha jugado un rol muy importante en un momento histórico del país. Y bueno, él tiene un papel fundamental. Un hombre que lo sigue tanta gente tiene un rol fundamental en el país. No se puede equivocar Cobos. Nadie se puede equivocar en este proceso. Porque el que se equivoca le va a hacer perder a la Argentina otro tiempo histórico. No, y ya perdimos varios, ¿eh? Pero venimos perdiendo hace 100 años. Estamos como River. ¿Usted se da cuenta del retroceso de la Argentina? Festejamos el centenario del país. Éramos la quinta potencia del mundo. Hoy no existimos en el mundo. Hoy la Argentina... Hoy no tenemos ranking en Latinoamérica. Hay un país como Colombia que nos ha superado. Brasil, nosotros duplicamos el PBI, hace 100 años duplicamos el PBI de Brasil, hoy tiene 3 veces más PBI que nosotros, primer exportador de carne, primer exportador de soja. Y bueno, y acá estamos nosotros perdiendo la oportunidad de haber vendido soja a $600, hoy la tenemos a la mitad, la cuota Hilton en $15.000 la tonelada, leche en polvo a $5.000 la tonelada, hoy está en 2.300. La oportunidad que vendió sin petróleo y sin gas, a $150. No, lo que le ha pasado a la Argentina es una tragedia, la verdad. Va a costar superar esto, pero yo creo que ha madurado la sociedad argentina. Hay un aprendizaje. No, increíble. Y de la dirigencia política también. Entonces, si no podemos aprovechar este tiempo maravilloso que nos toca vivir, bueno. Oscar Aguad, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Mariano. En el próximo bloque, Francisco de Narváez. Bueno, estamos con Francisco Narváez. Bienvenido. Gracias, doctor. ¿Cómo está usted? Francisco, hemos tenido una serie de presencias acá, Carrió, Juez, Aguad, y a mí me da la sensación de que casi como que están hablando el mismo lenguaje, pero son diferentes orígenes, ¿no? Porque Carrió, origen radical, Juez, origen peronista, Aguad radical, usted peronista. ¿Hay una especie de convergencia? ¿Qué es lo que está pasando en el país? No, yo creo que hay una convergencia y es muy entusiasmante, porque es lo que nos pide la gente, es verdad. Creo que lo decía Juez en un momento, la gente te dice, bueno, únanse, hagan una propuesta, y a mí me parece que esto es el camino que hay que seguir. Ahora, me pasa algo singular, doctor Grondona. Usted sabe que yo me formé como empresario en un comercio, en la vieja casatía que fundó mi abuelo. Y me tocó conducirla en muy temprana edad porque se había dado un hecho sucesorio y me tocó. Entonces yo al principio hacía muchas reuniones de directorio, cosas muy importantes, y hablábamos los programas y los planes estratégicos, ¿no? Y hacía grandes elucubraciones que eran indudablemente importantes. Hasta que un viejo colaborador de mi abuelo, que todavía caminaba los pasillos, me dice un día, Francisco, ¿sabés a qué precio tenemos la leche? No. Andá y mirá. Estábamos 9 centavos por encima de la competencia. Y ahí me di cuenta que lo que nosotros teníamos que resolver, además de estar mucho tiempo conversando de los grandes planes, era lo que necesitaba el cliente y tratar de resolverlo mejor que otros. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que nos está pasando en el país, doctor Grondona y Luis, sin duda mira una parte de la política, pero el resto del país está preocupado porque la actividad económica ha decrecido profundamente. Un dato, hoy venía de Luján para acá y normalmente en esta época del año uno ve los frentes de las casas que se están pintando, típica actividad de primavera. No encontré uno. Y no es un problema que no se venda la pintura, porque ahí surgía una changa, seguramente del hijo del jardinero, que alguien le decía, ¿por qué no? No, perfecto. El kilo de cartón de los cartoneros de 40 centavos hoy está en 20 y en algunos distritos en 7, 8 centavos. O sea que hay que trabajar 2 o 3 veces más para ganar lo mismo. Esta profunda frenada de la economía es lo que más está preocupando. En nuestra provincia, la inseguridad. Entonces, si nosotros nos solamente comunicamos para hablar de las agendas comunes y las grandes estrategias de hacer coaliciones políticas, que me parece importante, y nos olvidamos de los problemas de la gente, hoy principalmente la actividad económica, la pérdida de empleo, la changa, la inseguridad, y no ponemos foco sobre eso, la gente va a tener razón
diciendo, señores, ustedes solamente se preocupan de lo que a ustedes les preocupa, preocúpense de lo que nos preocupa a nosotros. Entonces yo creo que hay que hacer un balance de las cosas. Y en la provincia de Buenos Aires, doctor Grondona, ¿cuáles son las prioridades? La inseguridad. Esto corta todos los sectores sociales. Y principalmente dentro de la inseguridad lo que está fomentando o produciendo el narcotráfico. El gobierno dice que no hay narcotráfico en la Argentina. Las Naciones Unidas acaban de decir en una estadística que la Argentina es el primer consumidor de cocaína y el segundo de marihuana. En todo caso, discutamos si las estadísticas, yo creo en eso porque lo veo. Y seguimos sin articular las fuerzas públicas, las fuerzas de seguridad, la justicia, los puertos nuestros. Fíjese, el puerto de Campana, el puerto de Zárate, el puerto de Bahía Blanca no tiene escáneres por donde salen los containers. Hay 120 vuelos por mes que aterrizan en la provincia de Buenos Aires no declarados. Es decir, tenemos que tener foco sobre las dos cosas. Estas grandes coincidencias que me entusiasman y quiero ser parte, pero sin perder de vista de tratar prioritariamente los problemas de las personas. Ahora, no es una provincia poco importante para el 2009, Buenos Aires, su provincia, digo, porque es la madre de todas las batallas, a donde Kirchner ha apostado todo. Sí, hace rato. Fue la provincia que coronó a Cristina como senadora en el 2005, que la catapultó para ser candidata a presidenta y presidenta en el 2007. O sea, la provincia de Buenos Aires siempre parece ser usada como el trampolín, ¿no?, político, porque tiene un padrón de 10 millones de votos. Lo que se olvidan políticos de otros distritos es que somos 16 millones de bonaerenses que tenemos los problemas que acabamos de mencionar. Creo que va a ser la madre de todas las batallas. Y creo que vamos a ver un kirchnerismo que se equivocan quienes dicen que está muerto, no, por el contrario. Tienen mucha fuerza política, tienen el aparato del Estado, hacen clientelismo político, y lo digo como peronista, eso me duele. Me duele ver como a una madre que puede tener a 4, 5, 6 hijos, que vive de un plan y que estoy convencido que la plata de las AFJP antes de la elección se los van a subir. ¿Sabe qué tiene que hacer esa madre? Tiene que cobrar el plan. Nosotros le estamos ofreciendo una ilusión y ellos les van a dar la plata para subsistir. Ahora, sobre eso hay que poner, precisamente, creo que sí, un acuerdo político que surja del consenso de la gente. Y por eso he propuesto una interna abierta. Algunos se han horrorizado, dicen, no, eso no se puede hacer. No, sí, claro que se puede hacer. Porque le tenemos que cambiar las reglas de juego. Además es volver a las elecciones primarias internas que habíamos abandonado. Absolutamente. Además, como los partidos políticos, doctor Grondona, y usted lo sostiene permanentemente, gran promesa de Kirchner del 2003, reconstruir la calidad democrática, la reforma de los partidos, porque no se hizo. Entonces, si no tenemos las estructuras partidarias, vayamos a la gente y consultémosles a ellos en una interna abierta y voluntaria, no obligatoria en nuestra provincia, que arme el orden de la lista, de lo que yo llamo una lista de consenso. Entonces sí vamos a tener una fuerza inmensa para que en la provincia de Buenos Aires, sobre el oficialismo, se imponga una fuerza política que abra el juego para el 2011. ¿De toda la oposición es la interna abierta? De todos los que quieran participar, obviamente. De todos los que creamos que hay una prioridad. Si la prioridad es la seguridad, ¿cómo vamos a hacer para tener más seguridad? Creo que es fácil discutirlo porque se ve lo que se ha hecho mal en los últimos años. Hay que hacer lo inverso. La prioridad, ¿qué es? ¿Tener más pobres o no tener pobreza? Obviamente es no tener pobreza. Vamos a planes sociales de donde el clientelismo, insisto, que mi partido ha hecho de eso un culto peligrosísimo del cual estoy dispuesto a pelear en contra. Vamos a un sistema productivo que fomente el pequeño y mediano empresario de la provincia de Buenos Aires, en donde el Banco Provincia de Buenos Aires tenemos que darle vuelta como una media. Vamos a políticas públicas que recuperen la educación, pero no en una ley, que la voté. Pero cuando voy a la escuela no tiene nada que ver con la realidad. O sea, juntemos el problema con la solución. Si esas son las prioridades, digámosle a los ciudadanos bonaerenses que voluntariamente digan quiénes pueden encarnar mejor ese espacio. Y sometámonos, entre comillas, ya que nos consideramos tan abiertos a la decisión del pueblo, a ver cómo constituimos esa lista de unidad que exprese un país normal, un país ordenado, un país que vuelve a respetar la decisión de la persona y del individuo, no como ha hecho el gobierno ahora con la CFJP. Y entonces ahí tenemos un juego diferente entre el 2010 y el 2011 para construir las alternativas presidenciales. Francisco, me estaba acordando que usted hablaba, hubo un momento en que Inglaterra estaba en una crisis, después la Thatcher con Mayor y qué sé yo, y sacaron un lema que, dicho en inglés, era Back to Basics. Back to Basics. ¿No?
yo creo que usted de alguna manera está proponiendo, volvamos a las bases. Obviamente. Volvamos a la base en una democracia. ¿Cuál es la base? La gente, es el el votante, ciudadano. el elector, el ciudadano. El ciudadano. Usted está proponiendo un viaje como submarino, vayamos de nuevo abajo, ¿no? Absolutamente, además no hay ningún impedimento. Los padrones están registrados, podemos hacerlos con nuevas tecnologías. Voluntariamente yo creo que se volcaría una enorme cantidad de gente a decir, esto es lo que yo quiero y quisiera que lo represente de esta forma. Y no es excluyente. Y nadie está obligado a hacerlo y nadie está obligado a no hacerlo. Es simplemente volver a darnos la posibilidad de que el ciudadano, que es lo que nos tiene que fortalecer a nosotros los dirigentes, frente a este avasallamiento del kirchnerismo, para tomar fuerzas, ir a la elección, tener el mejor resultado posible, podemos ganar o no ganar, pero venir con la parte genuina de la representación y entonces armar las coaliciones de caras al 2011. Eso me parece un salto cualitativo en la Argentina. Ahora, si solo nos encerramos a ver quién habla y quién se saca la foto y cómo acordamos y qué dejamos de acordar, me parece que nos estamos perdiendo, olvidando lo que me enseñó aquel colaborador de mi abuelo, ¿por qué no te fijas cuánto está la leche? Claro, muy bien. Claro, es como darle un principio de efectividad al principio que formalmente nos gobierna a todos, que es la soberanía del pueblo. Absolutamente. Esa es la soberanía del pueblo. Que el pueblo pueda empezar a participar. Fíjese lo que han sido los pueblos americanos que critican todo, lo que han sido las primarias. Hasta un año. Maravilloso. Y entonces el que llega, Obama, ¿por qué llega así? Porque hubo un año que tuvo que competir. Y construyó sobre un sistema político muy fuerte y estructurado en los Estados Unidos lo que es nuevamente recuperar el sueño americano, pero lo construyó desde la gente. La participación de nuevos votantes en esta elección es inmensamente grande, de jóvenes. O sea, recuperó la ilusión desde que la política, con el soporte de la gente. Esto es lo que yo digo. Miren, si solamente en la política nos ponemos de acuerdo en un montón de cosas, pero la gente está mirando porque tiene otros problemas, estamos girando en vacío. Vamos desde la gente a la política. Y le puedo asegurar, Mariano, que me parece, o estoy convencido por mi experiencia bastante corta en la política, que la gente está más madura que los dirigentes. Te hablan de las cosas concretas, te hablan de lo que quieren, te piden por favor y te dicen gracias para lo que es su derecho y nuestra obligación, como si nosotros fuéramos de otra pecera. No debe ser así. Entonces mi experiencia me lleva, por aquella anécdota que le conté, que tenemos que estar más tiempo preocupados de los problemas de la gente, ser más concretos en lo que queremos, ir a la gente a preguntarle quiénes quieren, no en forma excluyente, que los represente. Y me parece que ahí el kirchnerismo tiene poco que hacer. ¿Me deja una humorada? Porque Elena mandó 600 mails. Dice, por fin uno que se acuerda de hablar como nosotros. Salvo por el tatuaje, lo voto para presidente. Y mire, sería injusto, Elena, decirle que me voy a sacar el tatuaje. Porque no Pero sería... si va a ser candidato a presidente. ¿Perdón? Que si aspira a ser candidato a presidente. Esa parte no la escuché. ¿Que no se lo puede sacar o no quiere sacar? No me lo quiero sacar. ¿Sabe por qué? Es interesante porque todo el mundo cree que no se lo puede sacar. No, yo creo que puede. Es que mire, yo no tengo nada que ocultar. Yo soy esto. Soy el hijo de un emigrante, he sido empresario toda mi vida, hace 3 años decidí trabajar por mi país y por mi provincia, y si yo me taparía esto, la gente diría, pero este es un falso, mañana se va a tapar otra cosa. Yo creo que la gente está harta de ver cómo uno se acomoda para un lado, para el otro, dice una cosa, después 2 años después estar... Uno tiene que ser consistente y pelear con sus ideas y por lo que uno cree. Y la gente irá eligiendo y al fin del día, cuando uno se retira de la política, le irá muy bien o no está bien, uno hizo lo que sintió que tenía que hacer. Me parece que eso es lo que la gente quiere de nosotros los dirigentes. Muchas gracias, Francisco. Gracias, es muy amable por invitarme. Programa. Bueno, hasta ahora hemos tenido un programa de A1, ¿no? Han venido todos importantísimos dirigentes de A1 y ahora vamos a tenerlo de A2 porque vamos a hacer un debate que creo que va a ser intenso sobre el tema casi de estos días, que es, no sé si llamarlo, el intento de recuperar la libertad sindical en que ha incurrido la Corte Suprema. Ya volvemos. Gracias, Francisco. Gracias, muy amable. Bueno, yo creo que uno podrá, hoy hablábamos con Belén, con Juan Belén, el de la CGT, está por supuesto en contra del fallo de la Corte. Lo que no se puede negar es que el fallo de la Corte produjo un impacto, ¿no? Es una de las veces que la Corte se ha convertido de alguna manera en coprotagonista de lo que está pasando en el país. Y entonces hemos convocado a este diálogo polémico, digamos,
a Vilma Ripoll, que ya la conocen bien en este programa, y a Leonardo Fabre. ¿Usted es nuevo en el programa, no? No. Sí, es la primera vez que vengo. ¿Es la primera vez? Sí, Bueno, sí. es siempre una primera vez. Sí, pues aparte es un honor, ¿no? Bueno, muchas gracias. Que es del Consejo Directivo de la CGT y de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, lo que se llaman ANSES, en el fondo. Claro, somos el gremio de la previsión social. De previsión Esto es social. cajas nacionales, provinciales y municipales. Bueno, y lo que he visto es que algunos sectores saludaron el fallo como algo casi revolucionario y la gente de la CGT lo mira con otros ojos, ¿no? Y seguro, primero porque es un fallo que en realidad es un fallo, pero no legisla. No, bueno. Por lo tanto, queda ahí un vacío del cómo se hace esto, digamos, ¿no? Hay una organización. Además, el CGT no aprueba a los sindicatos, digamos. La personería gremial no la da la CGT. Claro. Hay autoridades previstas en la Constitución Nacional que son las que otorgan la personería gremial. Y un poco lo que está en discusión es esto, el gremio con personería gremial o el gremio con simple inscripción. Hasta ahora llaman a elecciones los gremios con personería gremial. Aparentemente, este fallo podría habilitar el llamado a elecciones de gremios con sola inscripción. Pero bueno, esto también equivale a decir que en la Argentina no hay libertad sindical. A mí me gustaría que estuviese Macri acá, que está discutiendo con 17 sindicatos docentes, para que nos dijera si no hay libertad sindical. Donde hay en Aerolíneas Argentinas hay 6 sindicatos. En ANSES estamos nosotros, que somos el gremio mayoritario, específico, el gremio de la casa, pero convivimos con UPCN, con AATE, con los gremios de las ex cajas, con la caja CASPI, caja CASFE, que inclusive quedan todavía un puñadito de afiliados de comercio. Usted dice que hoy hay libertad. Para nosotros, la libertad sindical significa estas cosas que yo le estoy mencionando. O sea, vamos a la práctica. Cuando hay ESMATA y la UOM conviven prácticamente en muchísimos convenios colectivos. ¿Hay libertad sindical, Vilma? Yo creo que primero, que el fallo de la Corte dice que todo trabajador que quiera puede ser delegado. Sea afiliado o no sea afiliado, de una organización que tenga personería gremial, no tenga personería gremial, esa es la esencia del fallo de la Corte. Es cierto que se tiene que trasladar a una ley, porque declara inconstitucional el artículo 41 de la Ley de Asociaciones Profesionales, que es ese, el que dice que uno tiene que... ¿Qué es lo que pasa hasta ahora? Yo creo que eso abre las puertas para ir contra un sindicalismo que mayoritariamente da pocas posibilidades a la oposición, o a generar listas de oposición o sindicatos de oposición, o a escuchar lo que la base dice. Creo que eso es lo que la gente reclama y eso no es libertad sindical. En realidad lo que pasa es que cuando se pelean hacen nuevos sindicatos y surgen los sindicatos, y es que como son dos carriles, los sindicatos van por un lado y la gente va para el otro. Salvo cuando la gente sale a pelear. Y cuando la gente sale a pelear, entonces todo el aparato del sindicato lo que hace es, si no está de acuerdo con el reclamo, o si no es del riñón, y es encabezado por nuevas direcciones, que además es un proceso que cruza todo el país. Por eso yo creo que la definición de la Corte da cuenta de un proceso que ya existe y que es un reclamo de la gente. La necesidad de terminar con todos los obstáculos que le ponen a uno para ser delegado si es de oposición. Vilma, no tienen, porque yo creo que el temor que tienen del lado de la CGT es que sea una anarquía. Es decir, digamos, como que dice acá Fabre, de lo que está pasando en la capital con los docentes, lo que puede pasar con... Y Carrió lo dijo hace un ratito. Dijo, al principio va a haber anarquía. Al principio va a haber anarquía, sí. Se anticipó, claro. ¿no? Esperemos que no. ¿Usted teme la anarquía o ama la anarquía? Y yo creo que nos hace bastante falta, porque lo que está pasando... Más anarquía, ¿no? Lo que nos está pasando en el terreno sindical es que hacen primar los aparatos, y la historia de los trabajadores es que fuimos perdiendo conquistas, con la solidez que dicen que tienen. Además están divididos. Hay 3 centrales sindicales, así que... Y no había ley. Y con esa misma ley hay 3 centrales sindicales. Pero igual, lo que pasó es que en la dictadura hubo quienes entregaron compañeros. En las privatizaciones,
apoyaron las privatizaciones y las dejaron correr. En la reforma laboral perdimos todas las conquistas que teníamos históricas. En las AFJP perdimos la jubilación y no perdimos las obras sociales porque bajo el argumento de que son solidarias, que yo también considero que son solidarias, defendieron la caja. Y esa es la verdadera historia. Y cuando vos querés seguir peleando porque la única unidad que hay que reivindicar, que es la unidad para ganar, que es la unidad de los trabajadores. Si los trabajadores deciden seguir adelante por un conflicto y el sindicato no está de acuerdo, entonces vienen por los delegados, o te quitan los fueros gremiales, te amenazan de quitarte, como pasó en el subte, los fueros gremiales, o te mandan la patota, porque tienen patota. Entonces... Ahora, yo les hago una pregunta a los dos. No ustedes, pero perdóname. Por favor. Vilma, les hago esta pregunta a los dos. Ese es un discurso es como muy... si yo fuera televidente, diría, bueno, acá me están dando un dilema entre dos extremos que yo no quiero. O el autoritarismo de un aparato o la anarquía. No, pero que no es así. Lo que describe Vilma, que tiene razón, está yéndose a la década del 90. Hoy, ¿quién puede objetar a Julio Piumato? 7 años presos en la dictadura. A Juan Carlos Smith, a Domingo Moreira, al propio Hugo Moyano, perseguido, preso. Humildemente, mi historia personal, 15 años luchando por la jubilación pública. O sea, ahora en esta semana que se viene, es una semana patriótica la que viene, recuperamos un derecho. Todo el mundo habla de la caja, pero estamos recuperando un derecho, el derecho jubilatorio, que hemos luchado todos juntos pero para... perdóname, los Cavalieri, el propio Moyano, Pedraza, son empresarios y son millonarios. Y los trabajadores son pobres, están en negro, están perseguidos por las patronales, amenazados ahora, perdóname, Hugo Moyano. Hemos luchado por eso. Hugo Moyano, dueño de grandes propiedades, Hugo Moyano dijo la semana que no había despidos. En vez de organizar a los trabajadores Vilma, para parar los despidos. En realidad, cuando él lo dice, yo estuve en el reunión del Consejo Directivo, cuando él lo dice, todavía no había despidos. Lo que sí había un movimiento sospechoso que podía haber... Hoy, inclusive, están encubiertos esos despidos. No hay despidos claramente... Suspensiones, vacaciones. Claro, están encubiertos. Y ya Hugo Moyano, él lo ha dicho, advirtió que no va a admitir ningún tipo de despido. Y creo que Hugo Moyano tiene la historia de lucha. Hugo Moyano no viene de la corrupción, viene de la pelea callejera y es un dirigente que se hizo dirigente grande en la lucha, en la década del 90, justamente contra algunos personajes que vos mencionaste. Pero en el campo de la unidad del movimiento obrero, nosotros tenemos un axioma que dividir aún más es debilitar y atomizar la fuerza del movimiento obrero. Sí, pero ¿para qué les sirve a los trabajadores la fuerza que ustedes dicen que tienen ahora? En 5 años si dejaron pasar hemos recuperado un montón de cosas. ¿Qué recuperaron? Recuperamos paritaria, recuperamos salario, recuperamos mayor calidad de vida de los argentinos. Pero no tenían otra posibilidad. Yo escucho en el programa los trabajadores salieron a pelear. ¿Qué reclamo salarial si ustedes fueron los que le pusieron topes salariales? En el momento que el país tenía... Por favor, en el momento que el país estaba floreciente, ustedes aceptaron los topes de Cristina. Ahora que estamos hundidos, dicen, no reclamen salario, muchachos, bánquense yo me pregunto, Vilma, siempre están del lado de los empresarios del gobierno. ¿Cuántos trabajadores fueron a tomar la Plaza de Mayo? No, hay mucha Qué popular ha sido este fallo, no, ¿verdad? Perdóname. ¿Sabés quiénes festejaron? Los que quieren romper el movimiento obrero. No, discúlpame. Pero ningún compañero salió a la calle a festejar este fallo. A nadie le interesa. Queremos la unidad de los trabajadores. Mira, los trabajadores están eligiendo... vamos a lograrla. Los trabajadores están defendiendo a los delegados a pesar de que los sindicatos los atacan. Porque no me vas a decir a mí, porque me pasó a mí. La fuerza de los sindicatos. No me vengas a decir lo que hicieron porque me pasó a mí. No, qué personal. Todos los días, yo soy de la oposición, todos los días nos pasó... Yo fui 15 años opositor. Bueno, discúlpame, pero todos los días pasa que vos te vas a anotar al sindicato. Hay que ser opositor. Te vas a anotar al sindicato cuando volvés. Te echan porque te buchonearon. Te pasa que si vos querés seguir la huelga, te amenazan. Que si a vos... Eso hay que denunciarlo. ¿Pero dónde lo vas a denunciar si están siempre en connivencia con los ministerios de Trabajo y los gobiernos? El trabajador que vaya a la CGT y denuncie eso... ¿Pero cómo vas a hacer? Va a ser escuchado por el secretario gremial, por el compañero Viviani o por quien sea. Acá públicamente me comprometo a escuchar a cualquier compañero que tenga este inconveniente, Vilma. Nosotros venimos de otra escuela gremial. Hoy no sé si no se dan cuenta que hay perdóname, otra a los conducción. trabajadores del subte
Sí. Cuando los trabajadores se quisieron oponer a Lo hicieron. al despido, Y le mandaron la patota. No, pero la manejaron UTA la le mandó situación. yo la vi, la Bueno. UTA le mandó la patota, Sí. porque ustedes mandan la patota. No, ¿qué ustedes patota? No sí. se usa más, Vilma, porque, eso. ¿qué no se va a usar si le mandó 2 micros de patota a la UTA? Yo los Es vi. mal- Por favor. No. Y si no, preguntale. Y la no U- solo que no se usa más eso. La se usa- UTA justamente tuvo elecciones, tuvo cambio de autoridades, es un buen ejemplo lo que vos ponés. Y siempre se respetó a esos trabajadores. Es más, todos en nuestros sindicatos discutimos estos temas y se habla de estos temas. Mire, como Y- yo soy más grande que ustedes, digamos. Pero hay un cambio, No soy Mariano. tan viejo, pero soy más viejo que ustedes dos. Yo les digo cómo nació todo esto. Esto nació en los 40, en los 50, porque el sindicalismo, históricamente, se proponía de alguna manera como alternativa al comunismo. Eso lo viví yo. Pero los militares estábamos viviendo los años 40, 50, había la Guerra Fría, qué sé yo, y entonces el gobierno militar primero, peronista después, dijo, no, más vale estos muchachos que son más moderados, que podemos hablar con ellos, que vengan, qué sé yo, tipos como Vilma Ripoll, por ejemplo, ¿no? Es decir, No, pero de esos alguna manera, muchachos yo moderados, vine a hacer Mariano. esto, lo vine a hacer así. Esos muchachos moderados hicieron una revolución de justicia social. Esos Sí, muchachos en algún moderados. momento puede haber sido progresivo que los sindicatos se juntaran, pero ahora son un aparato que te lo tiran por la cabeza. Y son un aparato que solo cuida sus intereses porque cuida la Los caja. intereses de los trabajadores. Por eso los trabajadores cada día se desafilian más. Por eso No, surgen las nuevas direcciones. Argentina tiene la sindicalización más grande del mundo. Por eso cada vez menos afiliados. Por eso la gente quiere la libertad de poder elegir al compañero que tiene al lado, Argentina que lo conoce tiene mayor todos los días. sindicalización del planeta. Y te digo más, es un proceso, Tan es mal un no nos deben proceso ver que los no solo trabajadores. A mí me afecta a la preocupa una CGT. cosa, Luis, se lo voy a preguntar a usted. Sí. ¿Por qué nosotros no tenemos caja? Todo el mundo tiene caja. Nosotros no tenemos caja. Acá, Tenemos caja. Y si la Los tenemos- sindicalistas Y tienen es un- caja, los políticos tienen caja. Es un proceso, pero es un proceso. Mariano, acá en este estudio convive la libertad sindical también. Aquí usted tiene el SAT, que es el Sindicato Argentino de Televisión, tiene el Sindicato de Publicidad, tiene el Sindicato de Periodistas. Claro, esa es la mejor forma. Los muchachos que cuidan la puerta tienen el Sindicato de Seguridad. ¿Pero puedo hacer una Sí, pregunta, pero- Fabro? Fabre. Perdón, Fabre. Si usted dice que representan tan bien los intereses de la gente, ¿qué medio obtienen? Vayan a las elecciones y que los voten Pero libremente. si nosotros vamos a elecciones siempre. No, pero si digo, usted- ahora... Pero perdóname, las elecciones no son con voto directo. Yo tengo Y no oposición, es un problema, y no yo es tengo un lista problema, opositora perdóname. cada 4 años. Pero, claro. ¿Cuántos Y trabajadores, tengo más pero años de cuántos opositor que trabajadores de oficialista. directamente? Para ¿cuántos hacer las trabajadores? listas, perdóname, No, para dale. hacer las listas de oposición cada día ponen más requisitos, porque cuidan quedarse en el lugar en donde están. No facilitan que No es así. hacen trampa en las elecciones. Cada vez... Bueno, eso pasa en cada todos vez, lados, Cada ¿eh? vez, bueno, por eso. Eso pasa en cada todos vez lados. modifican Como los siento, como estatutos siento, para después- hacerlos más, No, eso para pasa- recortarle los un poquito. derechos. ¿Qué pasa? Que hacen trampa. Obviamente la democracia tiene fragilidades. Claro, evidente. Usted sabe muy bien. Hay trampa en las elecciones nacionales del país, hay trampa. Estas posibilidades están Sí, siempre. pero tienen la Y preocupación. fundamentalmente, lo que sí tenemos que tratar de ser constructivos en la oposición. Por eso hay que apoyar a los Eh, nuevos dirigentes y ustedes los combaten. Y por eso no, No, es un problema de nosotros ustedes somos nuevos solo. dirigentes. No es un problema de ustedes solo. La CTA también. La CTA tiene el surgimiento en la CETERA de gran cantidad de nuevos dirigentes que ya le han ganado todas las seccionales de la Patagonia, Sí, de sí, Entre sí. Ríos. Y la verdad, ¿por qué? Porque Yasky, que es amigo del gobierno, entonces tiene 17 gremios parados, 17 seccionales paradas y no llama al paro No, yo general. creo que- Y lo mismo hacen ustedes. Vilma, yo creo y lo que mismo hacen Hugo ustedes. Yasky y tanto Hugo Yasky como Hugo Moyano son dos dirigentes que están haciendo lo posible para unificar. Acá estamos al revés del mundo. Ahora está unificado el mundo a nivel laboral. Hay una sola internacional. Se unieron las internacionales. Está unificada América a nivel continental. Y nosotros, por supuesto, siempre a contramano de la historia, estamos tratando de atomizar a Movimiento Obrero. Yo ya lo hablé con Hugo Moyano y Hugo Moyano creo que lo entendió porque lo está llevando a cabo. Tiene diálogo cada vez más seguido y más importante con Hugo Yasky. Yo apuesto a la unidad del Movimiento Obrero, apuesto Leonardo, a la unidad de la una CGT y la pregunta, por lo que usted dijo al final. ¿Usted cree que la Corte está con una intencionalidad política de fragmentar el Movimiento Obrero? Yo creo que nosotros hemos puesto el dedo en la llaga recuperando el derecho jubilatorio y recuperando
una montaña de dinero que es de los trabajadores y que estaba en la timba financiera. Y esto no los están haciendo pagar. Esto no tengo ninguna duda. Esto es una opinión personal. ¿Y los ministros de la Corte los castigaron, dice usted? No, creo que hay un clima propicio para que este fallo, ellos pensaban que la Plaza de Mayo se iba a llenar vivando este fallo, o las calles no iban a alcanzar, y sin embargo el pueblo sigue trabajando tranquilamente. Hace 5 años que crecemos un 9%, eso fue gracias a los trabajadores. Yo respeto mucho la política, pero fue la cuestión no productiva. puedo sino darles un minuto a cada uno porque se me acaba el tiempo. ¿Quién quiere el primer minuto? Dale, Pues yo no, siempre dale. primero las damas. No, yo creo que es un fallo que es muy importante porque en realidad abre un debate y abre e instala un sentimiento, que es que la gente quiere decidir. Así como en la política, y más cuando está en juego su lugar de trabajo, y no es el sindicato unido más que un aparato que lo siente como una losa que no le permite, nunca deciden, resuelven a espaldas, cuando la gente quiere seguir el sindicato levanta, no los consultan. Entonces esa famosa unidad que tienen hoy la utilizan a favor de los gobiernos de turno para recortarle derecho y para tirársela por la cabeza a los trabajadores. Yo creo, realmente me parece una visión catastrófica. En realidad lo que está en cuestión acá es el poder que hoy tiene la Confederación General del Trabajo. No es que la Confederación General del Trabajo sea funcional a ningún gobierno. La carta de la jubilación pública, la carta de la distribución jubilatoria, la carta de enfrentar a la CFJP y denunciar la estafa monumental de la CFJP ha sido de este gremio de APOS y fundamentalmente de nuestra CGT. Nosotros hemos hecho que un gobierno decida a favor de los trabajadores. No es que nosotros estamos alineados en un gobierno, al cual respetamos, como respetamos a todos los gobiernos. Pero lo que sí nos parece bien, que un gobierno esté haciendo lo que el pueblo pide que haga. No hay nadie defendiendo a la CFJP en la calle, no hay nadie defendiendo este fallo en la calle. Los trabajadores, Mariano, y usted lo sabe mejor que yo, hemos sobrellevado todo tipo de situaciones. Hemos soportado desapariciones, tortura, muerte. Nos hemos enfrentado con toda la historia de las tiranías en la Argentina. Este tema, para nosotros, es simplemente un problema más que tenemos que superar. Sí, de cualquier manera es importante decir que lo que el pueblo quiere es que le den el 82% a los jubilados. Y un aumento hicieron antes de diciembre. Ahora que tienen la caja, no lo hicieron. Y un aumento antes de diciembre. Díganle a la gente la verdad, que lo hicieron por la caja. Vilma, agregale un aumento Una antes cosa de diciembre. tan importante como recuperar la jubilación la hicieron por la caja y ahora que tenían la plata no le dieron el 82%. Los gobiernos pasan y el movimiento obrero va a seguir luchando por Eso es verdad. 60 años llevan sobreviviendo. Yo creo que la gente, Vilma, la gente de los sindicatos, lo digo aparte de todo este debate que es interesantísimo, ¿no? Es la gente con más experiencia política en la Argentina. Hace 60 años que están. Pasaron por los militares, por los radicales, por los peronistas. Es decir, gente con mucha experiencia política, ¿no? Sí, sí. Digo, porque se unieron a lo peor de cada uno de esos gobiernos y para seguir existiendo. Porque la esencia de lo que pelean no es los derechos de los que están trabajando todos los días, sino cómo pactan para quedarse. Duramos porque justamente tenemos ideología. Nuestra ideología, nuestro pensamiento es el que nos conduce. Y mientras tengamos nuestro pensamiento, el que creó nuestro pensamiento escribió para 300 años. Por lo tanto van a ser 360, Mariano. ¿300 más faltan? Sí. Bueno, yo soy paciente. Yo soy paciente. Los trabajadores creo que se van a encargar de que sean menos. Muchísimas gracias a los dos por este ardiente debate. Y nos queda el último bloque. Conclusiones. Ahora, vaya pensando, ¿por qué no tenemos caja nosotros? La manejo yo, que quede claro. Bueno, está bien. Ya volvemos. Bueno, nos quedan muy pocos minutos. Fue un debate interesante. Muy me parece, interesante. Muy intenso. Hubo respeto dentro de la intensidad y la, digamos, el ardor y la convicción de los dos, ¿no? Y quiero decirle que a la gente lo vivió así porque es el tema que más mensajes ha generado.
el tema del debate. Quiero decir que hay, por usar un porcentaje, el 90% saludando la posición de Vilma Ripoll. Juan Ignacio, Luis dice, yo me quedé en el 91 sin trabajo, nadie me defendió de los sindicatos. El ingeniero Sadman que dice, hay que hablar de libertad sindical. Malena, la gran mayoría, salvo Fabiana, que dice que la CGT única es la que fortalece a los trabajadores. Y respecto de las presencias políticas, hay como una gran división. Por un lado, la gente que dice, quiero a la oposición unida, pero muchos se plantean si no reeditarán la alianza. Berta critica a Carrió, Daniel tiene el fantasma de la alianza, Martín dice, ojo con los autoritarismos también de la oposición, y mucha gente saluda la posición de Carrió, como Gabriela, hay que pelear contra Bonicato, Susana, Patricia, Marisa, y muchísimos elogios a la posición de Francisco de Narváez. Silvia apoya la interna, Susana, Inés, Isabel también dice es una buena idea y se pregunta si no debería unirse al acuerdo UCR-Carrió. En síntesis, los mensajes. Bueno, el tema de la interna que planteó Narváez al final, acá nos hemos dado cuenta que en el 2002, con todo el lío que se armó, en la elección del 2003 no hubo interna de ninguna clase. El peronismo tuvo 3 candidatos diferentes, ¿no? Y las internas, lo hemos visto, yo no quiero elogiar a Estados Unidos porque van a decir que soy pro-yanqui, pero la primaria que han hecho esta gente, además, un año de primaria y salió Obama. Es decir, Obama es el producto, ¿no? Lo que decía Narváez, de la vuelta a las bases, hay que estar cerca de las bases. Entonces me parece que Argentina se ha quedado sin bases políticas. Yo me estaba dando cuenta esta noche con lo que todos decían, ¿no? Hay que hacer primarias. Son parte de la democracia, porque en la primaria el pueblo elige a quién va a elegir. El pueblo se moviliza y dice, bueno, quiero optar entre A y B. Pero A y B no surgen de una cúpula, ¿no? Fíjense que cuando empezaron la primaria los americanos había como 17 candidatos a presidentes. Quedaron 2. Ahora esos 2 tuvieron que caminar el país para llegar a ser uno de esos 2, ¿no? Yo creo que esa conclusión es interesante. Requerimos, ahora que estamos en elecciones pronto, vamos a recrear las primarias. Y abiertas. Abiertas. Claro. Tienen, por ejemplo, los uruguayos, la tienen el mismo día para que no haya trapisondas. Y se puede. Digo, en Santa Fe tenemos primarias abiertas, claro, simultáneas y obligatorias. Claro, y eso da un contenido real a la política que hay que lograr, hay que recuperar. Porque no se olvide que nosotros, en 2003, salíamos de una crisis enorme. Porque hasta el 2003 había primarias. Las hubo, por ejemplo, entre Cafiero y Menem, usted recordará. Es decir, era normal que los partidos grandes tuvieran primarias. Y la renovación empezaba por abajo, ¿no es cierto? Y el humor de la gente va cambiando. Yo a veces estoy pensando en la Argentina post-kirchnerista, ¿no? Me decían, si yo fuera una especie de Alberdi y me dijeran, bueno, escribo una constitución, yo el primer artículo que pondría, ¿sabe cuál es? La gente se cansa. Es decir, los humores cambian. Hay que hacer un sistema que se vaya adaptando a los humores populares, ¿no? Y no hacer estructuras rígidas, cristalizadas, que después se van alejando cada vez más de la realidad de la conciencia del ciudadano, ¿no? Paso 2 rápidas parroquiales. Bueno, el sábado que viene a las 22, como siempre, damos clases. Va a ser bastante interesante porque es la segunda parte de Rosas. Hicimos Rosas anoche, la trayectoria, hicimos la narración. Y ahora, en el próximo sábado, viene la evaluación, que es un personaje bastante polémico, ¿no? Digamos, bueno, y después los invito nuevamente al ciclo, los invitamos a hacer, que organiza el Foro del Bicentenario. Como decía la Iglesia, lo comentamos hoy, ojo, el Bicentenario no es el 2010, es el 2010-16, lo que estoy diciendo ahora, porque el 16 fue la independencia, son esos 6 años, ¿no? Bueno, y se da están René Balestre y José Enrique Míguez, 2 personas que yo estimo y quiero muchísimo. El miércoles que viene, sí, el 19 es el miércoles que viene, a las 18:30, en el auditorio de la Sociedad Científica Argentina, Avenida Santa Fe, 1145, y Archibaldo Lanús va a moderar. Quien quiera enterarse bien de cómo es la cosa, pueden llamar al 4576-3928 o 3944, o por internet al www.forodelbicentenariotodojunto.org.ar.
hemos terminado nuestro cometido esta noche y nos quedamos pensando con Luis, a ver cómo podemos hacer para... A mí me da vergüenza, somos los únicos que no tenemos caja. Una falencia grave. Una falencia grave. Vamos a ver si la remediamos esta semana, nos reunimos a ver Con cómo... todo gusto. Bueno, Nos quedamos con Muriel Balbi, ahora en Def bueno, Televisión. exactamente, dígalo porque no siempre... Como siempre, hoy se hablaba de la pobreza en la provincia de Buenos Aires. Un informe a propósito, un lugar muy especial con Muriel Balbi, Def Televisión. Y la pobreza es nuestro escándalo. Como país, nuestro escándalo es la pobreza. Hasta la próxima.